Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Blanca y soy una de las docentes de la asignatura de Fundamentos de Enfermería junto a mi compañera Laura. Y bueno, pues voy a hacer un pequeño análisis de lo que ha sido esta asignatura este año en el EIR. La verdad es que estamos muy contentas porque, bueno, pues muchas de las preguntas las habíamos visto en clase. Voy a comentar algunas de ellas, de las que han caído. Y como ya os dijimos, era una asignatura que no podíamos dejar en el olvido porque durante muchísimos años ha sido la top 1 del ranking de asignaturas más preguntadas y bueno, es verdad que últimamente como que había caído bastante su importancia, nos venían haciendo una media de 4 o 5 preguntas por convocatoria y este año pues ha vuelto a resurgir esta asignatura y nos han caído nada más y nada menos que 15. ¿Vale? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sido bueno, pues esta asignatura en el examen EIR 2026 y vamos a por ello. Lo primero que quiero deciros es que enhorabuena porque bueno, pues habéis llegado hasta el final de esta carrera de fondo. Son muchos meses de preparación en los que bueno, pues hay gente que por diferentes circunstancias tira la toalla. Vosotros no lo habéis hecho, habéis llegado hasta el final, así que ya solo por eso quiero felicitaros, ¿vale? Independientemente del resultado. Es un momento que, bueno, pues por experiencia sabemos que hay muchas emociones, muchas sensaciones, es una montaña rusa, pero el examen ya ha pasado y todo lo que estaba en vuestra mano para hacer, tenéis que tener claro que ya está hecho. Así que ahora nos toca descansar, disfrutar de ese merecido descanso, ¿no?, que tantos merecéis, porque sois libres, así que, pues nada, felicidades por haber llegado hasta aquí y ahora lo que os digo, nos toca el siguiente paso que es disfrutar de este merecidísimo descanso. Mirad, bueno, pues sí que hemos visto en clase muchas preguntas de la NOC y de la NIC, es un punto bastante trabajado. Vamos a comentar algunas de las preguntas, ¿no?, que nos han hecho. Esta nos hablaba de un paciente que tiene un diagnóstico enfermero de deterioro de la movilidad física relacionado con una masa muscular inadecuada manifestado por inestabilidad postural y el lentimiento del movimiento. Nos habla de unas puntuaciones para un resultado NOC de movilidad que se le asignan a este paciente, siendo la puntuación basal 1 y la puntuación diana a los 10 días de 4 y una puntuación final de 1. Nos habla de que cuál es la puntuación de cambio en la evaluación de este paciente, ¿no? Sí que es importante para poder responder esta pregunta conocer cuál es la puntuación de cambio en el paciente, ¿no?, que es la puntuación final, que era 1, menos la puntuación basal, que también era 1. Por tanto, la puntuación de cambio del resultado sería 0, siendo 2 la respuesta correcta, ¿vale? Si conocíamos esta fórmula, pues era fácil responder esta pregunta. Aquí nos hablan de que quién fue la escritora que abogó por la reforma hospitalaria y por la unificación de la enfermería en el siglo XIX. La respuesta correcta era Concepción Arenal. Sí que es verdad que no es una pregunta con las típicas autoras que tanto nos estudiamos y tanto repasamos en los simulacros, pero de las 4, Concepción Arenal sí que nos sonaba y sí que la teníamos en el manual, por lo que podíamos responder esta pregunta, ¿vale? Comentaros que, bueno, pues esta autora fue una escritora y reformadora social del siglo XIX que defendió reforma hospitalaria, la mejora de las condiciones asistenciales y la necesidad de una enfermería organizada, profesionalizada y unificada, ¿vale? Por tanto, la opción 1 sería la respuesta correcta. Estamos felices de que haya caído porque lo repetimos por activa y por pasiva con nuestras reglas mnemotécnicas. Algunos nos habéis escrito en plan, wow, nos hemos acordado de vosotras, tal, de Laura y de ti, porque bueno, estaba vista en clase, ¿no? Calista Roy y su modelo de la adaptación. El metaparadigma enfermero también os insistimos en que lo preguntan muchísimo tanto en EIR como en OPE, pues del apartado de modelos, teorías, marco conceptual. Hacemos muchísimo hincapié en clase en que el metaparadigma enfermero es siempre la pregunta clásica, ¿no?, de ese punto.
Entonces, nos habla de que señalemos la respuesta correcta. Los 4 elementos del metaparadigma les hemos visto por activa y por pasiva en clase. Hemos dicho que nunca hablan de nada que sea negativo. Entonces, cuando nos metan la palabra enfermedad, problema, decíamos que descartábamos esa opción. También la importancia, ¿no?, que damos a que trabajéis bien el libro de desgloses, donde todas las preguntas las tenemos comentadas y explicadas, porque bueno, era una opción ya trabajada, ¿no?, en clase también. Actualmente nos situamos en el paradigma de la transformación, esa sería la respuesta correcta, ¿vale? También vimos que había caído el año pasado, una de las preguntas de fundamentos eran los 3 paradigmas de Kerouac, categorización, integración y transformación, les habíamos trabajado. Y bueno, recordar eso, que el paradigma de la transformación concibe a la persona como un ser integral, en interacción continua con el entorno, entiende la salud como una experiencia dinámica, subjetiva, y estaba visto porque el año pasado nos hacían la pregunta de otra manera, pero caía el paradigma de la transformación, ¿vale? Las grandes teorías, recordamos que también vimos una pregunta en clase y decíamos que eran abstractas. Y aquí nos habla de que las grandes teorías especifican cuándo aplicar unos cuidados concretos a una población concreta. Lo veíamos con una pregunta que había caído en una oposición reciente que nos hablaba de las microteorías y hablábamos de las diferencias entre las microteorías y las grandes teorías, ¿vale? Por tanto, esta opción también estaba trabajada en clase, así que esta pregunta estoy convencida de que no se os ha resistido y la habéis aceptado. Bien, aquí estamos ante una pregunta que, bueno, leyéndola es la típica que dices, pues dudo entre 4 opciones, ¿qué hago? La dejo en blanco, ¿no? Porque es verdad que de todas las autoras que podían preguntarnos, quizás estas eran las que menos nos podían sonar. Hay gente que se la ha jugado, ha respondido la opción 2 y la ha acertado, y otros pues que me habéis comentado que era una pregunta que habéis dejado en blanco. Bueno, Virginia Henderson, también súper comentada en clase, bueno, una pregunta muy fácil, la opción 2 era correcta y también estamos segurísimas de que no la habéis fallado. Bien, ¿qué aspecto del paciente no se mide con los resultados NOC? Hemos hecho también mucha incidencia en clase y mucho hincapié en que diferenciéis una NOC de una NIC. Todo esto lo hemos hablado, que la NOC era un estado, conducta, percepción que se podía medir, que se podía evaluar en el paciente. Poníamos ejemplos, por ejemplo, estado de salud, estado nutricional, las percepciones, la percepción de salud, la percepción del dolor del paciente, las conductas como la adherencia al tratamiento, los autocuidados, todo se puede evaluar en el paciente excepto los sentimientos, ¿vale? Recordamos que la NOC evalúa resultados observables y valorables clínicamente y no estados emocionales subjetivos. Esto lo habíamos visto también en clase. Y vamos, estamos súper contentas de que lo hayan preguntado porque era una pregunta pues que podíamos acertar sin ningún problema. Bien, paciente de 50 años refiere ser alérgico a un medicamento, ya que en una cirugía previa tuvo una reacción anafiláctica, pero no recuerda el nombre de dicha medicación. ¿En qué patrón funcional de Gordon incluirías esa información? Los patrones funcionales les hemos visto, les hemos trabajado, hemos hecho hincapié en los más preguntados y si os acordáis os dije 4 que suelen preguntar más y que tienen más chicha, ¿no? Y que son más importantes a la hora de estudiar. Uno de ellos era la respuesta que daban como correcta, que es percepción, manejo de la salud, ¿vale? La respuesta correcta de esta pregunta. También vimos una regla mnemotécnica para recordarles todos, hablamos de cada uno de ellos, o sea que esta pregunta estaba vista en clase, ¿vale? Acordaros de que en la percepción, manejo de la salud, en este patrón, la información que recogemos es cómo la persona percibe su salud, cómo maneja todo lo relacionado con ella, incluidos esos antecedentes de alergias medicamentosas, adherencias a tratamientos, etcétera, ¿vale? Alguien puede haber dudado con cognitivo perceptual, pero aquí el dato relevante no es el déficit cognitivo, sino a que es alérgico y que tuvo una reacción anafiláctica, ¿vale? O sea, estamos hablando de una alergia medicamentosa. Por tanto, la respuesta correcta sería la opción 1.
¿En qué dominio de la NANDA debe clasificarse la etiqueta diagnóstica disminución de la capacidad para bañarse? Los dominios de la NANDA también les hemos visto, los 13, les hemos comparado con los 11 patrones de Gordon y bueno, también les hemos trabajado, o sea que estoy segura de que habéis acertado esta pregunta. Nos está hablando de un autocuidado, en este caso bañarse, bueno, puede ser vestirse, alimentarse, es decir, de una actividad de la vida diaria y esta actividad estaría dentro del dominio actividad-reposo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el pensamiento enfermero es falsa? Esta pregunta, aunque no os hubieseis estudiado fundamentos, con toda la técnica de test que tenéis y todo lo que hemos trabajado en los simulacros, estoy convencida de que no la habéis fallado, ¿vale? La 3 nos dice, es irrelevante conocer el patrón típico de respuesta del paciente para la toma de decisiones clínicas. O sea, que esta nos chirría según la leemos. ¿Cómo va a ser irrelevante conocer un patrón de respuesta del paciente? No es que sea irrelevante, es que es imprescindible conocerlo, ¿vale? Para tomar una buena decisión clínica. Por tanto, nos están pidiendo la falsa y esta pregunta es muy fácil. El resto de opciones tienen todo el sentido del mundo. Los prejuicios y creencias de los y las enfermeras pueden sesgar el juicio clínico, la presión del tiempo y las interrupciones reducen la calidad del pensamiento, la autorregulación es una habilidad necesaria para desarrollar el pensamiento crítico, o sea, el resto de opciones nos cuadran perfectamente, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Peplo es correcta? Bueno, esta yo estoy emocionada cuando la he visto porque, bueno, me parece una pregunta que hemos trabajado en clase, ¿vale? Las 4 fases de Peplo, hemos trabajado con regla mnemotécnica, hemos hablado de su teoría de las relaciones interpersonales, de las relaciones terapéuticas, o sea que clarísimamente sería la respuesta 3, porque la opción 2 vemos que no son esas las 4 fases de Peplo, orientación, identificación, explotación y resolución. Y bueno, pues era muy fácil, porque hemos visto esta teoría 1000 veces en simulacros en clase, responder la respuesta 3, que sería la correcta. Bien, también dijimos y hemos trabajado en simulacros, en clase, preguntas de diagnósticos de enfermería, en la que bueno, pues nos dan una etiqueta y tenemos que ver cuál es la característica definitoria de ese diagnóstico concreto, o bueno, nos dan una definición y tenemos que ver a qué etiqueta corresponde. Son preguntas muy típicas que estamos viendo últimamente en todos los exámenes, ¿vale? Aquí era fácil contestar dilatación pupilar por descarte, ¿no? Era lo que os decía, que es imposible aprenderse los 277 diagnósticos de enfermería de la NANDA, porque entonces no haríamos otra cosa durante toda la preparación de ley. Entonces había que ir descartando y había que ir cogiendo esa habilidad, ¿no? Y eso se practicaba pues haciendo preguntas de simulacros y trabajándolo como lo hemos trabajado. La dilatación pupilar es una respuesta física típica del sistema simpático ante la ansiedad, ¿vale? Entonces nos está hablando de un diagnóstico de ansiedad excesiva. Por tanto, la opción correcta sería la 4. Y bueno, pues para terminar, la pregunta 162 nos hablan, aquí como os he dicho, ¿no? Nos dan información y nos dicen qué etiqueta diagnóstica sería. Nos habla de un paciente que tiene mucho dolor y que presenta disnea, uso excesivo de los músculos accesorios para respirar, falta de aliento, aleteo nasal. Entonces, todo esto nos encaja con un patrón respiratorio ineficaz, ¿vale? Porque nos está hablando de cómo respira el paciente, de su frecuencia respiratoria, de su profundidad, de su esfuerzo, nos habla de eso, de la presencia de aleteo, de falta de aire. En estas preguntas también es importante saber por qué el resto de opciones no son correctas, porque a lo mejor este año nos han preguntado por un patrón respiratorio ineficaz y el año que viene cogen otra de las opciones de respuesta y nos la calcan, ¿no? Entonces, es importante saber que el deterioro de intercambio de gases nos habla de una hipoxemia, de una hipercapnia, y aquí en este enunciado no nos están diciendo nada de eso. En la limpieza ineficaz de las vías aéreas suele haber pues, presencia de secreciones que tampoco nos lo están contando, y en el deterioro de la ventilación espontánea se suele asociar pues eso, a una incapacidad para mantener una respiración independiente, ¿no? Pues sedación, situaciones de sedación, de fatiga extrema, etc. Por tanto, la opción correcta sería la 1.
¿Qué conclusiones saco yo de la asignatura de fundamentos? Bueno, pues que es una asignatura que, como os dije en clase, no hay que olvidar, porque es verdad que había bajado su importancia, pero durante muchos años ha estado en el número 1 y este año ha vuelto a resurgir. En las oposiciones también es una de las más preguntadas, o sea que es una asignatura que tiene importancia. ¿Qué más os cuento? Las preguntas, pues sí que ha habido pues un par de ellas a lo mejor que dices, pues no me esperaba esto, ¿no? Pero el resto las hemos trabajado todas y bueno, me han parecido asequibles, la verdad. Me han parecido preguntas asequibles, preguntas que podíamos responder. Teníamos todo en los apuntes, o sea que y en el manual hemos trabajado mucho en los simulacros. Los diagnósticos que nos han puesto, yo creo que era fácil llegar a la respuesta correcta, aunque como dijimos en clase es imposible saberse la nanda de memoria. Así que nada, espero que hayáis acertado las preguntas de esta asignatura, que tengáis pues una buena sensación y nada, que mucho ánimo, que sé que el poseer la verdad es que es duro, porque una cosa es hacer el examen y luego todo este momento de angustia, de nervios, de qué pasará, son días intensos, así que os mando mucho ánimo, habéis hecho un gran trabajo, así que enhorabuena por haber llegado hasta aquí.